González, ¿cómo le ha ido en sus pruebas? Vamos, por lo menos con mi grupo de amigos vamos bien. Ahora se vienen las recuperativas esta semana y después vienen los exámenes, así que Ya. yo creo que ahí recién vamos a ver bien cómo nos fue. Perfecto. Bueno, vamos a empezar la sesión de hoy. Vamos a compartir, por lo tanto, pantalla. Y como lo habíamos señalado, vamos a tratar en el día de hoy el primer derecho del segundo grupo de derechos, que es el grupo de los derechos de la seguridad jurídica. Y desde esa perspectiva, el primer derecho que tenemos en el orden del artículo 19 de la Constitución es el artículo 19, número 2 de la Constitución. Señalemos en esta perspectiva que después de estudiar la igualdad ante la ley, estudiaremos el 19, número 3, que es la igualdad en el ejercicio de los derechos, y luego avanzaremos hacia la libertad personal y la seguridad individual, y así seguiremos con los demás derechos de este segundo grupo de derechos, que es tan importante como el primer grupo que ya hemos analizado, ¿cierto? Como ya sabemos, todos ellos son, ¿cierto?, derechos que tienen su fundamento en la dignidad de la persona humana. Bien, veamos cuáles son las fuentes formales, ¿cierto?, del derecho fundamental a la igualdad ante la ley. Y como ya lo hemos visto en todos los derechos que hemos analizado hasta ahora, ¿cierto?, el primer elemento, ¿cierto?, de esas fuentes formales es la propia disposición de la Constitución, en la cual se asegura, ¿cierto?, a todas las personas el derecho a la igualdad ante la ley, ¿cierto? En este sentido, el artículo 19, número 2 de la Constitución nos dice que en Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley, y luego nos agrega que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Señalemos dentro de esta perspectiva que también, como lo hemos hecho con el resto de los derechos, tenemos además como fuente, ¿cierto?, de este derecho en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, ¿cierto?, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. Y en este sentido, el artículo 3 de este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas nos señala que los Estados partes en el presente pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente pacto, ¿cierto? Y a su vez nos vamos a encontrar, por otra parte, ¿cierto?, el artículo 26, que nos dice que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. A su vez, si pasamos a la tercera fuente básica para el análisis del derecho, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta en su artículo primero determina que los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizan su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Y a su vez, el artículo 24, que se refiere más específicamente a la igualdad ante la ley, nos dice que todas las personas son iguales, ¿cierto?, ante la ley. Y en consecuencia, tienen, ¿cierto?, derecho sin discriminación alguna a lo que es, ¿cierto?, la protección de la ley. Señalemos así, ¿cierto?, y por lo tanto, teniendo ya todas estas tres, ¿cierto?, fuentes básicas, como es, por un lado, el propio texto del 19, número 2 de la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, señalemos que también hay un conjunto de otras convenciones que también se refieren, ¿cierto?, a la igualdad ante la ley y a la necesidad, por lo tanto, de eliminar todas las formas de discriminación. Y en este sentido, consideramos especialmente la Convención de Naciones Unidas sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y el artículo primero de esta convención nos señala que a los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera. A su vez, el artículo segundo de la misma convención nos dice que los estados partes condenan la discriminación de la mujer en todas sus formas y convienen en seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y con tal objeto se comprometen a consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada, el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de este principio. Es necesario tener muy presente esta disposición porque en virtud de ella es que se modificó en su momento el artículo 19, número 2, para agregarle expresamente, ¿no?, en el texto de ese 19, número 2 de la Constitución, la igualdad del hombre y de la mujer, ¿no?,
que en el fondo hoy día está expresamente consagrado en ese artículo 19, número 2, como vimos hace un momento. A su vez, por otra parte, tendremos también la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Y aquí tendremos presente el párrafo primero del artículo primero, que precisa que en la presente convención la expresión discriminación racial denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, el goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y en cualquier otra esfera de la vida pública. También tendremos presente en este ámbito la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007. Y en esa declaración, en su preámbulo, párrafo quinto, se sostiene que en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deberán estar libres de toda forma de discriminación. Y el artículo segundo de esta declaración agrega que los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígena. Por lo tanto, como podemos ver, hay dentro de esta perspectiva un conjunto de convenciones y finalmente esta Declaración de Naciones Unidas que prohíben claramente y en forma absoluta la discriminación entre las personas, cualquiera sea la razón en virtud de la cual se concreta dicha discriminación. A su vez, también podemos señalar que en Chile tenemos adicionalmente la ley 20.609, publicada en el Diario Oficial del 24 de julio del año 2012, que establece medidas contra la discriminación y una acción y procedimiento judicial en la materia que también estudiaremos oportunamente. Señalemos dentro de esta perspectiva, ¿cierto?, como introducción para iniciar el análisis, ¿cierto?, de esta igualdad ante la ley, que el principio de igualdad parte en el nivel de conciencia jurídica actual de la humanidad, de la igual dignidad de toda persona humana, ¿cierto?, que está afirmada en la primera frase, ¿cierto?, en la primera oración del artículo primero, ¿cierto?, de la Constitución Política de la República, lo cual es sostenido tanto por las declaraciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos, como por el texto de las constituciones contemporáneas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, constituyendo esta igual dignidad de todas las personas el fundamento de todos y cada uno de los derechos fundamentales en el orden constitucional, como asimismo esta igualdad, ¿cierto?, y no discriminación constituye un principio de jus cogens en el ámbito del derecho internacional, como lo ha reconocido en este sentido, ¿cierto?, la Corte Interamericana
de derechos humanos, como también veremos un poco más adelante. Señalemos, a su vez, que la Corte Interamericana, en un caso chileno, que es el caso Norín Catrimán versus Chile, cuya sentencia es del año 2014, en el párrafo 197 de esa sentencia determina que la jurisprudencia de la Corte también ha indicado que en la actual etapa de evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico. ¿Cierto? Tenemos aquí claramente, ¿cierto?, ese reconocimiento de la igualdad y no discriminación, ¿cierto?, como principio de jus cogens o principio imperativo de derecho internacional. Por otra parte, señalemos también que la noción de la igual dignidad de los seres humanos es aquella que se predica como un valor espiritual y moral inherente a toda persona y que se manifiesta en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida, llevando consigo la pretensión del respeto por parte de los demás y la idea de que las personas son siempre sujetos y nunca instrumentos o medios para el desarrollo de otros fines, ¿no?, como ya lo analizamos en las primeras sesiones cuando veíamos, ¿no es cierto?, el sentido y alcance, ¿no es cierto?, de la dignidad de la persona humana. Señalemos asimismo que esta dimensión está expresa y claramente recogida en el constitucionalismo histórico chileno y en la Constitución que hoy día nos rige, especialmente en las bases de la institucionalidad, como ya lo hemos dicho, en el artículo 1, el cual determina que todas las personas nacen libres e iguales, tanto en dignidad como en derechos. En cuanto a principio, ello constituye el enunciado de un contenido sustantivo objetivo que, en cuanto componente axiológico del orden constitucional, vincula de modo general e irradia todo el ordenamiento jurídico. Sigamos en este sentido con la sentencia que ya comentamos hace un momento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Norín Catrimán versus Chile de mayo de 2014, cuyo párrafo 197 nos dice que sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, la Corte ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen, ¿cierto?, a los demás sectores de la sociedad. Señalemos, a su vez, que la igualdad ante la ley, en cuanto derecho fundamental, reconoce la titularidad de toda persona sobre el bien jurídico igualdad, que es oponible, por lo tanto, a todo destinatario, que implica el derecho a no ser discriminado por razones de carácter subjetivo u otras que resulten jurídicamente relevantes,
con el consiguiente mandato correlativo respecto de los órganos o autoridades estatales y de los particulares de prohibición de discriminación. En esta perspectiva, podemos también avanzar y decir que la igualdad ante la ley se refiere a la eficacia de los mandatos de la igualdad en la aplicación tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito jurisdiccional y en la relación también entre particulares. La igualdad en la ley, ¿cierto?, se refiere a la igualdad como derecho fundamental, a su eficacia vinculante frente al derecho y frente al legislador. Por lo tanto, es importante, ¿cierto?, considerar estos dos conceptos: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. Vuelvo a repetir, la igualdad ante la ley se refiere a la eficacia de los mandatos de la igualdad en la aplicación en el ámbito administrativo, en el ámbito jurisdiccional y en la relación entre particulares. La igualdad, a su vez, en la ley se refiere a la igualdad como derecho fundamental, a su eficacia vinculante frente al derecho y frente al legislador. Señalemos también que la igualdad ante la ley constituye, por lo tanto, una segunda perspectiva que adopta la igualdad en el ámbito constitucional de los estados, como en el ámbito del derecho internacional también de los derechos humanos. Una primera dimensión de la igualdad ante la ley tiene sus antecedentes ya en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, allá por el siglo XVIII, perdón, ya prácticamente a fines del siglo XVII, XVIII. Y en la Revolución Francesa también, ¿cierto?, de 1789, ¿cierto?, que ya establecen la igual naturaleza y atribuciones esenciales de todos los seres humanos. La dimensión señalada en perspectiva histórica lleva, por lo tanto, en primer lugar, a la eliminación de la esclavitud como expresión del desconocimiento, en primer lugar, de la dignidad humana y de la igualdad esencial de las personas. En este sentido, el ordenamiento jurídico chileno reflejó tempranamente, ¿no?, en 1811, ¿no?, ya la Declaración de la Libertad de Vientres y la Carta Fundamental, ¿no?, de 1823 ya abolió en nuestro país la esclavitud, ¿no?, prácticamente en los albores, ¿no?, de la declaración de nuestra independencia. Y es precisamente en homenaje, ¿no?, a esta realidad histórica que los textos constitucionales posteriores, incluido el actualmente vigente, han mantenido dicho principio, como ya lo hemos precisado en el 19, número 2 de la Constitución, y asegura, por lo tanto, a todas las personas, ¿no?, la igualdad ante la ley, y que en Chile no hay persona ni grupo privilegiados, en Chile no hay esclavos, y el que pise su territorio queda libre, ¿no? Y finalmente, la afirmación, ¿no?, que proviene, ¿no?, de la obligación de cumplir con el pacto, ¿no?, internacional, ¿no?, que establece la no discriminación contra la mujer, de que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Por lo tanto, en forma específica, la tercera frase, ¿no?, de este artículo 19, número 2,
que determina que en Chile no hay esclavos y el que pisa su territorio queda libre, si bien suena, ¿cierto?, como una frase, ¿cierto?, de carácter histórico, que lo es efectivamente, ¿cierto?, en definitiva se mantiene en el texto de la Constitución precisamente como homenaje a la Constitución ya de 1823, que suprimió la esclavitud en la realidad chilena. Lo que obviamente en los demás países de América Latina, en su gran mayoría, va a ocurrir con posterioridad, y no solo en los demás países de América Latina, sino también en muchos otros países también del mundo. Esta igualdad ante la ley que estamos comentando, asumida por los ordenamientos jurídicos, exige, por lo tanto, la discriminación, la eliminación de la discriminación en el ámbito sociológico, prohibiendo, por lo tanto, toda distinción basada en aspectos subjetivos o características, ¿cierto?, de las personas, como son su carácter racial, el color de la piel, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, como explica el Pacto Internacional tanto de Derechos Civiles y Políticos como, por otra parte, la Convención Americana de Derechos Humanos. Señalemos también que en este sentido, la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos considera necesario señalar que el deber de respetar y garantizar este principio de igualdad ante la ley y no discriminación es independiente, a su vez, del estatus migratorio de una persona en un estado determinado. Esta afirmación la hace en el caso de las niñas Jan y Bosico versus República Dominicana, en sentencia de septiembre del año 2005. Y agrega la Corte Interamericana que los estados tienen la obligación de garantizar este principio fundamental a sus ciudadanos y a toda persona extranjera que se encuentre en su territorio sin discriminación alguna por su estancia regular o irregular, su nacionalidad, su raza, su género o cualquier otra causa. Señalemos, a su vez, que la Corte Interamericana también, en otro caso, el caso Yatama versus Nicaragua, también, ¿cierto?, en 2005, en definitiva, ¿cierto?, en su párrafo 184 de la sentencia, determina que el principio de protección igualitaria y efectiva de la ley y la no discriminación constituye un dato sobresaliente en el sistema tutelar de los derechos humanos, consagrados en muchos instrumentos internacionales y desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia internacionales. En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens. Tenemos ya así, por lo tanto, otra sentencia de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce, por lo tanto, este principio de igualdad ante la ley y de no discriminación, la característica de ser un principio imperativo de derecho internacional o un principio de jus cogens. Y sobre este descansa el andamiaje jurídico del orden público, tanto internacional como nacional, y ya sabemos que permea todo
el ordenamiento jurídico. Señalemos también, por otra parte, que la introducción en el 19, número 2 de la Constitución, hombres y mujeres son iguales ante la ley, ¿cierto?, es producto de la reforma al artículo 19, número 2 de 1999, y más que introducir un elemento nuevo, un elemento sustantivo nuevo, ¿cierto?, constituyó simplemente el cumplimiento, ¿cierto?, como ya dijimos, de la Convención sobre, ¿cierto?, no discriminación de la mujer, ¿cierto?, que obliga formalmente a establecer específicamente el principio, ¿cierto?, en el texto constitucional, ¿cierto?, y por lo tanto también tener en consideración esta Convención de Naciones Unidas sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se encuentra vigente en el derecho internacional, ¿cierto?, desde 1981, y que el Estado de Chile ratificó y por lo tanto incorporó a nuestro propio ordenamiento jurídico. Otra razón, además de la obligación que establecía dicha convención de incorporación al texto constitucional, ¿no?, de esta igualdad entre hombres y mujeres, la segunda razón por la cual se incorporó a la Constitución, ¿no?, es precisamente para eliminar el lenguaje sexista, ¿no?, y con este sentido establecer, por lo tanto, un lenguaje equitativo y no discriminatorio en materia de género, lo que llevó también a sustituir, ¿no?, en el artículo 1 de la Constitución la vieja expresión del texto constitucional originario que planteaba la expresión hombres, ¿no?, y que se cambia en el artículo 1, inciso 1 de la Constitución por la expresión personas, ¿no?, ya que la expresión personas, ¿no?, es una expresión abarcativa, ¿cierto?, de todos los seres humanos, ¿cierto?, y al mismo tiempo elimina, ¿cierto?, el sesgo, ¿cierto?, fundamentalmente, ¿cierto?, de género que tenía la expresión hombres en el artículo 1, inciso 1 de la Constitución política, ¿no? Señalemos asimismo que es necesario precisar la existencia de un núcleo duro de la igualdad establecido en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no?, que está graficado, ¿no?, en el artículo 24, ¿no?, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no?, y también en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 1, como son los de la diferenciación, ¿no?, que es de carácter subjetiva y que es siempre sospechosa, ¿no?, de contener eventualmente perspectivas de discriminación. En este sentido, siempre la alusión a la raza, al sexo, al origen nacional o familiar, a la lengua, a la religión, a la opinión filosófica o política, ¿cierto?, en definitiva, las diferencias basadas en ella son siempre sospechosas de discriminación, siendo, por lo tanto, en tales casos, ¿cierto?, ellas van a presumirse, en principio, ilegítimas e inconstitucionales, salvo que la autoridad demuestre, ¿cierto?, justificadamente que, ¿cierto?, no se utilizan en una perspectiva discriminatoria. Señalemos en tal perspectiva, por lo tanto, que la prohibición de diferenciar respecto de aspectos subjetivos de la persona
como son los que ya hemos señalado, constituyen un límite a la función legislativa, ejecutiva y judicial, como asimismo, ¿cierto?, a la autonomía individual, ¿cierto?, o en el ámbito del derecho privado. Esto, a su vez, nos va a llevar, por otra parte, a anunciar, ¿cierto?, la existencia de un cambio de paradigma, ¿cierto?, que era la perspectiva tradicional de la determinación de la igualdad mediante la ley, ¿cierto?, al derecho de igualdad por la ley, ¿cierto?, siempre sometida a la Constitución y a los derechos humanos. Podemos decir que hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, por lo tanto hasta la década de los 40 del siglo XX, ¿cierto?, nos vamos a encontrar, ¿cierto?, que normalmente los derechos, ¿cierto?, se concretaban mediante la ley. En cambio, a partir, ¿cierto?, de la segunda mitad del siglo XX, ya a partir del año 1949, 1950, ¿cierto?, empieza, ¿cierto?, el cambio de paradigma y se plantea, ¿cierto?, de que, en definitiva, la ley ya no es la que determina los derechos, ¿cierto?, sino que la ley es, en definitiva, la que, en perspectiva, debe asumir los derechos, ¿cierto?, que a su vez son parte de la Constitución y del derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, desde la perspectiva tradicional que señalaba que la ley fijaba los derechos, ¿cierto?, pasamos a la perspectiva contemporánea de que la ley se encuentra sometida a los derechos, a la Constitución y al derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, señalemos, ¿cierto?, que inicialmente, durante el siglo XIX y primera parte del siglo XX, la igualdad ante la ley implicaba solamente igualdad en el contenido de la ley, ¿cierto?, y en este sentido, en cuanto a norma general, en cuanto a norma abstracta y atemporal, además de dotar de igual capacidad jurídica a todas las personas sin distinción alguna. Sin embargo, esta perspectiva buscaba fundamentalmente en aquella época eliminar los privilegios y arbitrariedades generadas por los regímenes monárquicos y la estructura social estamental. Podemos, a su vez, señalar que el cambio de paradigma indica que la ley, que era igual para todos, pero que era general y abstracta, ¿no?, pero al legislador establecer la ley no tenía otros límites que derivan simplemente de una estructura necesaria, respetando la cual podía dotar de relevancia jurídica a cualquier diferencia ficticia que la realidad ofrezca. Y desde esta perspectiva, el principio de igualdad ante la aplicación de la ley, pero en modo alguno se puede hacer derivar de una protección jurídica frente al legislador en términos clásicos. Por lo tanto, los órganos judiciales eran aplicadores de la ley, actuaban secundum legem, y en consecuencia el único derecho de las personas era el derecho a la legalidad, a estar igualmente sometido a la ley. Esta dimensión histórica decimonónica de la igualdad ante la ley constituye la facultad de toda persona para diferenciarse frente a normas estatales que, en forma arbitraria o irrazonable, ¿cierto?, regulen, ¿cierto?, frente a otros que se encuentren en las mismas circunstancias, ¿no? Señalemos que esta perspectiva, por lo tanto,
de una ley general, abstracta, y que trataba por igual a todas las personas, fue una perspectiva insuficiente e ineficaz, ya que omitía toda consideración sociológica, como son las circunstancias, ¿no?, económicas, sociales, culturales y educativas que condicionan la vida real de las personas, excluyendo, por lo tanto, elementos básicos para la comprensión y tratamiento de la realidad social. Y por lo tanto, ¿no?, esa perspectiva tradicional decimonónica reproducía o acentuaba las graves disparidades, ¿no?, de las personas en el medio económico y social al tratarlas a todas exactamente igual, sin considerar, ¿cierto?, las realidades diferentes que ellas enfrentan al interior de la sociedad. Frente a esta realidad se desarrolla la crítica democrática de fines del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, que va a otorgar al Estado un mayor protagonismo en la vida social, tratando de corregir las graves desigualdades sociales dentro de su tarea y fin, que es el bien común, reconociéndose la posibilidad de dictar normas destinadas a ciertos grupos sociales que se encuentran en una situación determinada y específica, diferente a aquella otra en que se encuentran otros grupos sociales. Se asume así el carácter injusto de tratar de igual forma a quienes se encuentran en distintas realidades sociales relevantes, lo que trae consigo, por lo tanto, la destrucción del dogma de la universalidad de la ley y el desarrollo del principio de igualdad de oportunidades, como asimismo la tarea promotora del Estado para disminuir las desigualdades materiales y generar condiciones sociales que posibiliten la igualdad de oportunidades. Señalemos que este principio de igualdad de oportunidades, ¿no?, ya lo encontramos en el propio texto de la Constitución, en el último inciso del artículo primero de la Constitución, ¿no?, donde se señala que al Estado le corresponde promover la igualdad de oportunidades para participar en la vida social, ¿cierto? Y en este sentido, al no hacer distinciones, en esta igualdad de oportunidades debe concretarse en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social y en el ámbito cultural, ¿no? Y por lo tanto le corresponde en tal sentido al Estado, ¿no?, concretar esa perspectiva. Señalemos, por lo tanto, que ello es lo que permite el paso de la igualdad mediante la ley a la garantía de la igualdad por la ley y en la ley dentro del marco constitucional. El legislador, por lo tanto, queda vinculado por el derecho a la igualdad en el tratamiento jurídico que debe darle a las personas. El legislador no es más la medida de la igualdad, sino que el legislador está sometido al principio de la igualdad y no puede establecer discriminación. Y por lo tanto, en este sentido, no puede establecer diferencias arbitrarias, ya que ello vulnera precisamente el derecho constitucional a la igualdad ante la ley. Señalemos también en tal perspectiva que la igualdad, por lo tanto, y esto es necesario siempre tenerlo presente, tiene un carácter histórico y relacional. El carácter histórico de la igualdad está dado por las distintas concepciones que se han desarrollado de la igualdad a través del tiempo. En este sentido, podemos claramente señalar que la concepción de la igualdad, tal como lo hemos relatado, ¿cierto?, del siglo XIX, no es la misma
que la igualdad que hoy día se proclama y se busca alcanzar en este segundo decenio del siglo XXI. A través del proceso histórico, por lo tanto, las concepciones de la igualdad también tienen un carácter relacional, porque es en relación entre las personas donde se manifiesta la igualdad o la desigualdad, en la medida en que su contenido viene dado siempre respecto a relaciones jurídicas concretas, donde es necesario que actúe un determinado parámetro. Por lo tanto, un tertium comparationis, ¿cierto?, que es el que permite distinguir o establecer, ¿cierto?, la situación semejante en que se encuentran los distintos sectores y las distintas personas. Señalemos en tal perspectiva, por lo tanto, que el derecho a la igualdad ante la ley, en una perspectiva jurídica, significa que en todos los aspectos relevantes, las personas deben ser tratadas y consideradas de igual manera, a menos que haya una razón suficiente para no hacerlo, la que debe explicitarse y justificarse. Señalemos en este sentido que, por lo tanto, el derecho a la igualdad, ¿cierto?, en la perspectiva actual implica también, ¿cierto?, la prohibición de discriminación. El elemento, por lo tanto, de igualdad es difícil de desligar hoy día de la no discriminación. Hablar de la igualdad ante la ley, ¿no?, es hablar de un principio que debe garantizarse, ¿no?, sin discriminación alguna. Y en tal perspectiva, ¿no?, en función del reconocimiento de la igualdad ante la ley, se prohíbe en este sentido todo trato discriminatorio, como lo señala claramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva 18 de 17 de septiembre del año 2003. Señalemos también, dentro de esta misma perspectiva, ya no en una opinión consultiva, sino que en un caso contencioso, y que al mismo tiempo, como ya lo hemos determinado, también, ¿cierto?, se refiere a la realidad chilena, ¿cierto?, el caso Norín, Catrimán y otros versus Chile, sentencia que ya aludimos, el de 29 de mayo de 2014. En el párrafo 198, la Corte Interamericana señala que discriminación es toda distinción, toda exclusión, restricción o preferencia basada en los motivos prohibidos que tenga por objeto o por resultado, ¿no?, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos, tanto en la esfera política como en la esfera económica, social, cultural o en cualquier otra esfera. Señalado ello, podemos también señalar que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no?, quien es el órgano encargado de velar por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, nos señala también que toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento o cualquier otra condición social y que tenga por objeto, ¿cierto?, por lo tanto, que tenga por finalidad o que tenga por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. Señalados estos aspectos,
podemos, por lo tanto, establecer a su vez que la ley 20.609, ¿no?, de la cual ya hablamos al inicio, ¿no?, y que se incorporó en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no?, para eliminar, ¿cierto?, la discriminación en el ámbito, ¿no?, de la realidad social, en su artículo 2 también establece un concepto de discriminación, ¿no?, que debe tenerse presente, ¿no? Se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o por particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o la etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o las creencias, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de dicha participación, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. Por lo tanto, como puede verse, este concepto, ¿no?, legal de discriminación arbitraria es el más amplio, ¿no?, de los conceptos, ¿no?, de discriminación hasta ahora señalados, ya que especifica, ¿no?, con mayor profundidad los distintos aspectos, ¿no?, en virtud de los cuales se pudieran establecer situaciones de discriminación. Señalemos también dentro de esta perspectiva, ¿no?, que la discriminación es, por lo tanto, toda diferencia arbitraria. Es, por lo tanto, una desigualdad de tratamiento de las personas que carece de justificación objetiva y razonable, como asimismo es el tratamiento igual de personas que se encuentran en situaciones en que hay diferencias jurídicas relevantes que obligan, por lo tanto, a un tratamiento diferenciado. Por lo tanto, cuando estamos ante personas, ¿no?, o grupos de personas o sectores de la sociedad que se encuentran en situaciones diferentes, no se les puede aplicar un tratamiento igual. Y por lo tanto, hay en tal sentido, ¿cierto?, una violación del principio de no discriminación cuando a personas que se encuentran o grupos que se encuentran en situaciones jurídicas diferentes se les aplica, ¿cierto?, la misma norma, y también, ¿cierto?, hay una situación de violación del principio de no discriminación cuando a personas que se encuentran en situaciones diferentes, ¿cierto?, se les aplica la misma norma, ¿cierto?, y a su vez, ¿cierto?, cuando se encuentra a personas o grupos en la misma situación, ¿cierto?, no se puede establecer por el legislador diferencias, ¿cierto?, porque en tal caso también se incurriría, ¿cierto?, en discriminación. Señalado ello, por lo tanto, puede decirse que el principio de no discriminación puede formularse en la siguiente perspectiva. A menos de que exista una razón reconocida como relevante y suficiente, según algún criterio que sea identificable y aceptado, ninguna persona puede ser
preferida a otra. ¿Cierto? Desde este punto de vista, por lo tanto, la diferenciación se puede hacer, ¿cierto?, siempre y cuando las personas se encuentren ante situaciones diferentes. Y por lo tanto, ¿cierto?, hay que considerar la realidad de las personas y de los grupos sociales, ¿cierto?, para, en definitiva, determinar, ¿cierto?, si es posible o no hacer, ¿cierto?, diferencias producto de esa diferencia en que se encuentran en la realidad social de cada sociedad o de cada estado en particular. Señalemos también dentro de esta perspectiva que el legislador debe tratar, por lo tanto, igual a todas las personas que se encuentren en hipótesis jurídicas iguales y debe, por lo tanto, tratar diferenciadamente a quienes se encuentran en situaciones o hipótesis jurídicas diferentes. ¿Cierto? Eso, ¿cierto?, es ya, ¿cierto?, la regla clásica, ¿cierto?, en materia de igualdad. Vuelvo a repetir, el legislador debe tratar igual a las personas que se encuentran en situaciones o hipótesis jurídicas iguales y debe tratar, ¿cierto?, diferenciadamente a quienes se encuentran en situaciones o hipótesis jurídicas diferentes. Señalemos también dentro de esta perspectiva de que así surge la regla en materia de igualdad en la ley, en que las situaciones iguales deben ser tratadas iguales y que las situaciones desiguales deben ser tratadas desigualmente, siendo por lo tanto inconstitucional tratar igualmente a hipótesis jurídicas diferentes, como asimismo es inconstitucional tratar diferentemente a quienes se encuentran en una misma hipótesis jurídica. Vamos a llegar hasta aquí en esta primera sesión de hoy, ¿cierto? Y vamos, por lo tanto, a abrir la posibilidad, ¿cierto?, de que ustedes puedan, ¿cierto?, intervenir para hacer las preguntas, las dudas y los comentarios que estimen conveniente respecto de lo que ya hemos visto. Se ofrece la palabra. Profesor, Camila. en los casos en que, por ejemplo, viendo la contingencia nacional, en los casos en que los condominios estaban los propios vecinos haciendo actas que decían que la gente que era doctora o enfermera no podía entrar a los condominios, ¿esas personas podrían aquerellarse en un tribunal? Obviamente que sí, digamos, porque ahí se le están infringiendo varios derechos fundamentales, digamos, ¿cierto? Primero, ¿cierto?, el derecho, ¿cierto?, que tienen esas personas, ¿cierto?, fundamentalmente a gozar de su hogar, ¿no es cierto?, vale decir, de donde ellos viven, ¿cierto? En segundo lugar, ¿cierto?, porque se está afectando su libertad personal, ¿cierto? En tercer lugar, porque se está cometiendo un acto de discriminación, ¿cierto?, cuando precisamente ellos en sus funciones están, ¿cierto?, sacrificándose con el objeto de salvar, ¿cierto?, vidas humanas o sanar personas que se encuentran enfermas, ¿cierto?, y algunas personas sin, ¿cierto?, fundamento alguno les impiden, ¿cierto?, volver a descansar a su hogar, digamos, y desarrollar su vida familiar. Obviamente, ¿cierto?, en tales casos hay una vulneración de sus derechos fundamentales. Ahora, en esa perspectiva, ¿cierto?, son esas personas que buscan, ¿cierto?, impedir, ¿cierto?, el ejercicio de los derechos por parte de los médicos o de las enfermeras o de los kinesiólogos o del personal de la salud en general, ¿cierto?, son
las que en vez de agradecer, ¿cierto?, la labor que ellos están realizando, ¿cierto?, en definitiva, en una perspectiva egoísta, individualista, ¿cierto?, fundamentalmente lo único que les interesa es su situación personal. ¿Alguna otra consideración, opinión sobre lo que estamos viendo sobre la igualdad ante la ley? ¿Se entiende bien lo que sería la igualdad ante la ley, ¿cierto?, en el sentido de lo que hemos visto hasta aquí, hasta ahora? Sí, profe. Perfecto. Bueno, nos vamos a tomar el correspondiente